adoramos esta mañana, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, solamente a ti. Señor, queremos bendecir tu nombre y darte gracias en todo. Señor, porque nos das el privilegio de sentir tu presencia. Gracias, Padre. Esta mañana oro por los diezmos y las ofrendas que han sido traídas a tu alfolí, Señor, que sean siempre usadas, Señor, siempre para expandir tu reino y todo lo que tú quieres hacer. Esta mañana, al abrir mi boca, Señor, llénala tú. Padre, edifícanos, corrígenos, redargúyenos, Señor. Yo no soy exento. Tu palabra, Señor, se aplica a todos nosotros. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén. Pues vamos a seguir con nuestro estudio esta semana de la epístola a los Romanos. Y solamente quiero recalcar un poco de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos sobre la ira de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que la ira de Dios no es un arrebato impulsivo de ira dirigido caprichosamente a las personas que no le caen bien a Dios? ¿Se acuerdan eso? Que Dios dice, ahorita me la van a pagar y... No. La ira de Dios es un proceso ordenado donde Dios le da la oportunidad a las personas de volverse de sus pecados, hablándole de diversas formas. Y cuando llega su juicio, cuando llega el momento, entonces la ira de Dios es la respuesta firme y determinada de un Dios justo contra el pecado. ¿Verdad? Hablamos de que para cuando Dios ya decide derramar su ira, ya nada lo puede detener. Por eso es que Él es misericordioso, Él es longánimo, es paciente, ¿verdad? Se espera y le da todo el tiempo, por decir así, del mundo a las personas para que se arrepientan. Pero cuando se rehúsan a hacerlo, cuando rechazan a Dios y escogen la iniquidad, entonces Dios derrama su ira. Y vimos las diferentes expresiones de su ira, ¿verdad? Vimos que la ira de Dios es revelada indirectamente y directamente. Indirectamente cuando nos deja al hombre que haga el pecado y sufre las consecuencias, y directamente, tales como el diluvio y cuando echó Dios a Adán y Eva del Edén. Y además vimos las diferentes expresiones de la ira de Dios, ¿verdad? La ira eterna, el lago de fuego, la ira escatológica, la tribulación, la ira cataclísmica como el diluvio, la ira consecuente, ¿verdad? El principio de sembrar y cosechar. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y la ira de abandono de la que hablamos la semana pasada, donde Dios nos suelta, le da rienda suelta a las personas que caminan en su pecado y al final sufrir las consecuencias del pecado. Hablamos sobre la impiedad y el resultado de esta, que es la injusticia, ¿verdad? El pecado, la impiedad. Básicamente un impío o la impiedad es el rechazo de Dios. Vimos cómo a través de la historia Dios entrega a las personas a sus deseos pecaminosos a causa de su rechazo de Dios. Más y muy importante, vemos que hay esperanza para todo aquel que se vuelve de sus pecados a Dios. Entonces vimos eso, ¿verdad? La semana pasada, cómo las personas escogen rechazar a Dios y Dios derrama su ira, ¿verdad? Y suelta a una nación para que sean entregados a sus pecados, a los deseos de su carne, y luego ver las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Vimos los resultados de cómo Dios nos entrega pasiones vergonzosas, el homosexualismo, el lesbianismo, y al final sufren las consecuencias. Y no nomás era el homosexualismo, el lesbianismo, era la ira, la contienda, eran los patricidas, los matricidas, los borrachos, todas las personas que rechazan a Dios. Dios los entrega a su pecado. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Donde lo que es malo lo llaman bueno
y lo que es bueno lo llaman malo, ¿verdad? Vemos que las cosas vergonzosas que practicamos, tales como hombres queriendo ser mujeres y mujeres queriendo ser hombres, todo eso es una expresión de la ira de Dios, donde ha soltado a un país entero a los deseos de su carne, ¿verdad? La expresión de la ira de Dios. Pero este día ahora también vamos a hablar sobre otro asunto, otro aspecto relacionado a esto, que es igual o más serio, de los impíos que practican la injusticia o la iniquidad, ¿verdad? También hablamos, y es muy importante que entiendan que mientras hay vida, se pueden arrepentir y se pueden volver a Dios, ¿verdad? Y vamos ahora pues a entrar a este tema que he intitulado autojustificación o orgullo espiritual. Y esto va a hablar principalmente a los creyentes, aunque la autojustificación se puede hacer por no creyentes y por creyentes, pero más bien Pablo va a hablar a los creyentes y cuál debe de ser nuestra actitud y cuál debe de ser nuestra respuesta cuando nos enfrentamos a estos pecados de la expresión de la ira de Dios que se nos revela allí en la segunda parte del primer capítulo de los Romanos. Vamos a ver cómo debemos responder. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes a todo esto? Y es algo muy serio, es algo que Dios toma muy en serio. Y vamos a verlo. Dice ahí, vamos a empezar en nombre del Señor, Romanos capítulo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, la segunda parte del primer capítulo del libro de Romanos nos habla de los impíos, los que rechazan a Dios y la injusticia que resulta de ello. Pero, escriben sus papeles. El segundo capítulo de Romanos ahora nos habla de los que condenan a otros mientras que hay pecado en sus propias vidas. Condenan a otros mientras que hay pecado en sus propias vidas. Tomen en cuenta que esto ya ahora está hablando a los creyentes. La palabra juzgar aquí es el griego krinó, que entre otras cosas, y en este contexto, significa condenar. Eso es muy importante. Quisiera decir algo. Cuando estamos viendo las escrituras y vemos ya sea el original hebreo o el original griego, tenemos que, a veces las palabras tienen más de un significado. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el significado? Tenemos que ver el contexto de lo que estamos leyendo. Acuérdense, cuando estudiamos la Biblia, debemos de ver los versículos en el contexto en que están, porque si no, podemos tomar un versículo y aplicarlo a lo que queramos, ¿verdad? Hay una palabra que se llama exégesis, que quiere decir sacar el significado del texto. ¿Qué está diciendo el texto? Y hay otra expresión que se llama eisegesis, que básicamente interpretas la escritura como tú quieras. Puedes sacar un versículo y hay religiones enteras que han sido desarrolladas simplemente con un versículo y lo sacaron fuera de contexto. Entonces, en este contexto, krinó, la palabra griega, que entre otras cosas significa condenar, cuando condenamos. Ahora Pablo vuelve su atención a creyentes que pasan juicio o condenación sobre los pecados de otros mientras justifican sus propios pecados, que es la autojustificación. No, sabes que yo estoy bien. Sabes que mi pecado no es tan malo como el tuyo. Yo estoy bien, tú estás mal, ¿verdad? Es esa actitud. Y apuntan en condenación a otros
pero no examinan sus propias vidas. Alguien dijo, ¿sabes qué? Cuando tú apuntas, es un dedo que apuntas al otro, pero hay ¿cuántos? 4 dedos apuntando hacia ti. Alguien dijo eso, se me hizo interesante. La autojustificación o orgullo espiritual es una actitud muy peligrosa que nos hace creer que somos mejores que otros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y ahorita vamos a ver por qué es tan serio. Un perfecto ejemplo de esto es la oración despectiva del fariseo. ¿Se acuerdan de esa oración? ¿Qué hizo? Estaba un publicano. A los publicanos los odiaban. Los publicanos eran los que recogían impuestos, los que cobraban impuestos en el Imperio Romano. Les cobraban a los judíos y se los daban a los romanos. Los consideraban traidores, los consideraban que eran lo peor del mundo, que eran condenados, que no tenían esperanza, los odiaban. Y estaba orando un fariseo acá y estaba orando un publicano. Fíjense lo que dice ahí, la oración del fariseo, y en Lucas capítulo 18, versos 12, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Por eso a los fariseos les encantaba que la gente escuchara sus oraciones, exageraban sus vestimentas y les encantaba que los escucharan. Y dijo, Dios, dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicanillo que está aquí, este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ya lo puedo ver, ¿verdad? Esta es una oración religiosa, una oración orgullosa, una oración de autojustificación. Y dice la Biblia que el publicano oraba, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y luego hace la pregunta, ¿quiénes de estos, pues, fueron justificados ante Dios? ¿El fariseo que se creía que hacía todo perfecto o el publicano que reconocía sus faltas delante de Dios? La respuesta era muy sencilla, era el publicano, ¿verdad? Entonces, la autojustificación y orgullo nos ciega a nuestras propias faltas y nos hace creer que somos mejor que otros. Y déjenme decirles, no somos ni mejor ni somos menos que otros, somos iguales. Entonces, ¿cómo se llama cómo se llama eso? Cuando uno se cree más que otro, es una palabra, no puedo acordar, se me va la palabra. Bueno, la inferioridad y la superioridad, las dos son cosas malas. Son malas esas dos cosas. Complejo. El complejo de la superioridad es malo y el complejo de la inferioridad es igualmente malo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos por igual, ¿verdad? No debemos de creernos ni más ni menos que otros. Debemos de caminar, como dice la palabra de Dios, sobriamente, ¿verdad? Haciendo lo que Dios nos hizo que hacer, pero no creyéndonos más ni menos que otros, porque Dios nos creó iguales. Pero el peligro de la autojustificación y el orgullo espiritual tiende a dirigirnos a creernos más que las demás personas. Y en vez de mirar a las personas con compasión, las miramos despectivamente. Esto no agrada a Dios. El punto de este pasaje es de que todos pecamos sin excepción y no tenemos derecho de condenar a nadie. Escuchen eso. Cuando digo condenar, en nuestro corazón los mandamos ya al infierno, al lago de fuego. Oh, ¿sabes qué? Tú te vas a ir derechito al infierno, te vas a ir al lago de fuego.
Eso es lo que significo cuando hablo de condenar. Condenar espiritualmente. Nadie tiene el derecho de condenar a nadie espiritualmente hablando. El creyente que condena a otros, escuchen esto, se condena a sí mismo porque él o ella también pecamos. Me incluye ella. Entonces, no tenemos derecho de condenar a nadie. No tenemos derecho de en nuestro corazón mandarlos al infierno porque mientras vivan hay esperanza. Es algo que tenemos que recordarnos porque nuestro corazón es juicioso, ¿verdad? Nuestro corazón es malo y a veces nos enojamos o vemos algo y estos pecadores se van derechito al infierno. Tenemos que tener cuidado con esa actitud. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versos 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Cristo es el que tiene el derecho de condenar. ¿Por qué? Porque fue Él el que murió por los pecados. Pero fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo. Dice, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él tiene derecho a condenar, pero Él no quiere condenarnos. Está intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿verdad? El diablo viene, el diablo es ¿cómo lo llaman? El procurador. Es el abogado que viene y acusa. ¿Verdad? Hay un abogado procurador y hay un abogado defensor. Jesús es nuestro abogado defensor. Él es el mejor abogado judío que podemos tener, ¿verdad? Dicen que los judíos son los mejores abogados, pues tenemos al mejor abogado judío. Y el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, viene y nos acusa. Mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro, mira lo que está diciendo, mira cómo vive su vida. Mira. Pero Jesús, en su amor por nosotros, el que tiene derecho de condenarnos, está intercediendo. Pero Padre, ayer a las 7 de la noche, doblegó sus rodillas y pidió perdón por sus pecados. Y por lo tanto, mi sangre borró sus pecados y ahora está justo delante de ti. Está intercediendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Gloria a Dios. No estuviéramos aquí si no estuviera intercediendo Jesús por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el punto es este. Jesús es el único que tiene derecho de condenar, pero no quiere condenarnos en su misericordia. Entonces, por lo tanto, ninguno de nosotros, ningún humano, tenemos el derecho de condenar a nadie. Entonces, fíjense bien cómo sigue todo esto. La segunda parte de Romanos 1 nos habla de la seriedad del pecado. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice, no solamente lo practican, sino que se agradan en los que lo hacen. Es muy serio. Es muy serio. Pero en la otra mano, del otro lado, está la misericordia de Dios. ¿Y cuál es el comportamiento y cómo debemos nosotros los creyentes de mirar a los impíos, a los pecadores? ¿Verdad? Número 1, no debemos condenarlos. No tenemos derecho a condenarlos. Eso es lo que quiere decir juzgar. Ahora, hay otro tipo de juicio donde debemos juzgar. Un juicio informado, ¿verdad? Cuando se habla del juicio de condenación o no informado, es cuando miramos a alguien y inmediatamente pasamos juicio. No sabemos nada de esa persona, pero hay juicios informados. Por ejemplo, si nosotros sabemos que una persona es ladrona, le gusta robar, no vamos a invitarlos a la casa y dejarlos ahí solos y irnos de viaje, ¿verdad? No, al contrario. No los vamos a dejar entrar a la casa y vamos a cerrar todo bien, porque sabemos que esa persona es una ladrona. Hicimos un juicio informado. No estamos condenándolos, pero estamos tomando acción basado en ¿qué? En conocimiento, ¿verdad? Si sabemos que
que unas personas son peligrosas, que son violentas y que han matado, no nos vamos a ir a poner ahí en medio de ellos a propósito, al menos que le demos el Evangelio. Estamos haciendo un juicio informado. Ese es otro tipo de juicio. El juicio que estamos hablando esta mañana es la condenación espiritual, cuando condenamos a alguien en nuestro corazón y los mandamos al infierno. Lo que estamos diciendo cuando hacemos eso es que decimos, ¿sabes qué? No hay esperanza para este. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si Dios tenga misericordia de esa persona y lo salve? Lo sabemos. Por eso es que es muy serio. Por eso es que Pablo nos dice, ¿sabes qué? Tú que pecas, tú que tienes pecado en tu vida, ¿por qué andas condenando? Esa no es la manera de hacer las cosas. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al verso 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Escribe los papeles. Dios es el único que puede juzgar y condenar a los impíos porque Él es sin pecado. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el único que es sin pecado es Dios? Ni los ángeles del cielo, ni nosotros los humanos. ¿Saben por qué? Porque todos somos creación de Dios y todos tenemos libre albedrío. Todos somos capaces de pecar. Los ángeles santos son capaces de pecar. ¿Cómo sabemos? Pues miramos al ángel principal, a Lucifer, a Satanás, que se rebeló en contra de Dios. Pecó, ¿verdad? Se enorgulleció. Los ángeles caídos que en el monte Hermón, en Génesis 6, donde dejaron su primer estado y tomaron a mujeres como esposas y procrearon gigantes, se rebelaron en contra de Dios. Los ángeles del concilio divino en el Salmo 82, que Dios había puesto sobre las naciones después de la caída de la Torre de Babel, se rebelaron en contra de él. Dice el dicho que son dioses, van a morir como hombres por su rebelión. Entonces, el único ser en el universo que es sin pecado o el potencial de pecar es Dios. Y por lo tanto, solamente Dios tiene el derecho de juzgar y de condenar. Acordémonos de eso. Dios juzga según la verdad de su palabra. ¿Verdad? Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La verdad de la palabra de Dios. Y el hecho de que todo lo sabe, aún nuestros pensamientos. Solamente Dios puede juzgarnos justamente porque hasta sabe nuestros pensamientos. ¿Verdad? Una de las cosas en las leyes, cuando juzgan a alguien, tienen que comprobar que tenía el intento de hacer una maldad. Hay ciertos crímenes donde no te condenan, al menos que se pueda comprobar inequivocadamente que tenía el intento de cometer ese crimen. Porque hay gente que dice, no, fue un accidente, no sabía. Pero ¿saben qué? Con Dios no podemos jugar ese jueguito. ¿Saben por qué? Porque Él conoce hasta nuestros pensamientos. A Él no le tienen que decir, oh, tenía la intención o no tenía la intención de hacerlo. Dios sabe. Él sabe y conoce nuestros corazones. Nos conoce mejor a nosotros que ni nosotros mismos. Entonces, por eso es que Él puede juzgar, Él puede condenar con verdad. Pero más aún así, escuchen, o sea, el amor de Dios es incomprensible, la verdad. Dios nos conoce mejor que ni a nosotros mismos y de todas maneras nos ama. Nos ama con un amor que la verdad no podemos comprender. Yo a veces no lo comprendo. Señor, ¿cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes? Estoy lleno de defectos de carácter, tengo tantas debilidades. ¿Cómo me puedes amar, Señor? Pero la palabra de Dios nos revela que aún así nos ama. Y su deseo no es condenarnos. Ese no es su deseo. Fíjense lo que dice ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. No quiere condenar a nadie. ¿Verdad? Cuando somos condenados, nos condenamos a nosotros mismos porque rechazamos a Dios. Eso es la tristeza que dice la palabra de Dios, que los hombres, las personas, escogieron las tinieblas en vez de la luz. No quieren someter su voluntad a Dios. No quieren sujetarse a Él. No quieren que reine sobre ellos. Y un día llega el triste resultado de su rechazo a Dios, que es la condenación eterna. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no caigamos en eso. Vamos a seguir, dice verso 3, 4, dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Claro, tú dices, yo estoy bien, tú estás mal. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, vean sus papeles. El gran peligro del orgullo espiritual u autojustificación es que nos ciega a nuestras propias faltas, que nos ponen en mal con Dios. Por eso cuando oramos ahora en la oración, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice: apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. La persona que se autojustifica, la persona que tiene orgullo espiritual, está cegada al hecho de que hay pecado en su vida que lo está apartando de Dios. No se arrepiente, cree que está bien. Cree que su orgullo espiritual está muy bien. Y la Biblia dice que Dios odia el orgullo. Odia a los ojos altivos. Odia a las actitudes arrogantes. Pero así andan. Sabes que yo soy mejor que tú. Es más, ni te me acerques. No me vayas a manchar. ¿Verdad? Y si esa actitud nos ciega el hecho que posiblemente hay pecado en nuestras vidas y estamos en mal con Dios. No tenemos una relación con Dios a causa de eso. Aunque creamos que la tengamos. Miren, guardar ritos, ir a la iglesia, hacer buenas obras, eso no es necesariamente que tengamos una relación con Dios. Lo podemos hacer, como dice, Señor, hicimos milagros. Señor, echamos fuera demonios. Es posible hacer esas cosas y no tener una relación con Dios. En vez de examinarnos a nosotros mismos, estamos observando a los pecados de otros y condenándoles mientras que estamos en la misma situación. No hay misericordia. El orgullo y la arrogancia, no hay campo para la misericordia. ¿Sabes que estás condenado? ¿Qué estás haciendo? Vete. Ni siquiera vengas aquí. Ahora, escuchen, estoy hablando de los creyentes, la actitud de los creyentes a los no creyentes. Hay otra situación donde hay creyentes que viven en pecado deliberado. Eso es diferente, eso lo vamos a tratar después. ¿Qué pasa cuando alguien se dice ser cristiano, pero persiste en pecado? Esa es otra aplicación, es otra situación. Estamos hablando ahora de la actitud de los creyentes hacia los no creyentes. Si persistimos en esta actitud equivocada, corremos el peligro de ser condenados nosotros mismos. No tenemos derecho a condenar. No tenemos derecho de caminar orgullosamente, porque todos fallamos, todos pecamos y estamos en gran necesidad de Dios. Esa no es la actitud que Dios espera de nosotros. Debemos recordar que Dios es benigno y paciente y que quiere extender de su gracia para que oremos por otros, ¿verdad? Orar por ellos y también pedir perdón por nuestros propios pecados.
Jesús lo expresó así en Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras el pecadito que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo, saca ese orgullo, saca esa arrogancia, saca esas malas actitudes. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos que tener misericordia de las personas, los incrédulos que viven sin Dios. Están atados. Y solamente el poder de Dios los puede hacer libres. No nosotros. Ningún hombre, ninguna mujer puede salvar a otro. No podemos cambiar a nadie. ¿Cuántos cónyuges frustrados, bien frustrados porque no pueden cambiar a su cónyuge? Entre más tratan de cambiarlo, más se endurece el otro cónyuge, ¿verdad? Padres que tal vez quieren salvar a sus hijos a las fuerzas, ¿y qué pasa? Los hijos se endurecen más y se apartan más. ¿Por qué? Porque no podemos salvar a nadie, no podemos cambiar a nadie. Pero lo que sí podemos hacer es orar. Pero para ser eficaces tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo, para entonces poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Y todo eso, hermanos, es basado en el amor de Dios, la misericordia. La regla aquí es el amor de Dios. Es a saber, caminar en humildad delante de Dios, confesando nuestros pecados diariamente y ayudando a otros a salir del pecado por amor de sus almas. No para controlarlas o para querer tener eso otro, no, por amor de sus almas, ¿verdad? Para que ellos también sean partícipes de la herencia que nos espera a todo aquel que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Hemos hablado cuando terminamos el estudio del libro de Apocalipsis, vimos nuestra herencia, ¿se acuerdan? Las calles de oro, el árbol de vida, la ciudad santa, ¿verdad? Hecha de oro, hecha de piedras preciosas, las entradas a la ciudad que son de perlas gigantes, el río de la vida que fluye del trono de Dios, ¿verdad? Los cielos nuevos, la tierra nueva, todo lo que nos espera. Que esas personas también lleguen a ser partícipes de lo que somos, de la herencia que tenemos, ¿verdad? Es el amor de Dios. Y recordándonos, hermanos, que tenemos que caminar humildemente delante de Dios. Te ha mostrado, oh hombre, lo que Dios espera de ti, lo que es bueno y lo que Dios espera de ti. Amar la misericordia, obrar justicia y caminar humildemente delante de tu Dios. El orgullo es el pecado original. Satanás, cuando era Lucifer, ese majestuoso ser que Dios creó, que dirigía la alabanza en el cielo, ¿verdad? Se enorgulleció. Y en su orgullo cayó y se llevó la tercera parte de los ángeles con él. Y ahora él nos odia con un odio que no comprendemos y quiere llevarse a los humanos con él cuando sea finalmente reforzado el juicio que Dios dio contra él y se ha echado al agua de fuego. Él quiere que las más personas que se puedan se vean con él. Y por eso Dios es misericordioso, por eso Dios es paciente, porque Él no quiere eso para nosotros. Alguien me está escuchando esta mañana. No le has dado tu vida al Señor, entrégasela. Estás atado a algún tipo de pecado, Dios te puede hacer libre. Pero reconócelo, confiésaselo a Él. Pídele que entre a tu corazón y que se haga el Señor de tu vida y que cambie tu vida.
¿verdad? No importa. Estás luchando con vicios. Eres un drogadicto. Eres un alcohólico. Tal vez estás viviendo en pecado sexual. Tal vez estás deprimido. No sé. Cualquiera que sea la cosa, no importa. Confiésale tus pecados al Señor. Ríndete a Él. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Hazte el Señor de mi vida y cámbiame. Cámbiame. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres. Hay esperanza. A lo mejor estás viviendo en alguno de los pecados que hablamos la semana pasada. Mientras vives, hay esperanza. Pero ríndele tu vida al Señor. Él te puede y Él te quiere cambiar. Pero no lo va a hacer en contra de tu voluntad. Dios no obliga, es un caballero. Él no obliga a nadie a nada. Tú tienes que cederle tu corazón de tu propia voluntad. Pero te quiero decir que nuestro Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y Él quiere lo mejor para ti. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez alguien te dijo que quería lo mejor para ti y te traicionó. No era verdad. Dios no es así. Él te ama con un amor eterno. Y Él sí quiere lo mejor para ti. Sabemos que todas las cosas trabajan para bien. Para todos aquellos que son llamados de Dios. Aquellos que son llamados de acuerdo a su voluntad. Eso sí lo sabemos. Entrégale tu vida. Él no quiere condenarte. Él es el único que tiene el derecho a condenarte y no quiere condenarte. Él quiere que tú vengas a sus pies. Él quiere que tú le entregues su vida y Él te quiere dar vida y te quiere dar la vida en abundancia. Todo lo que el enemigo te robó, el diablo te robó, Él te lo quiere restaurar. Pero tienes que rendirle tu vida a Él. Vamos a seguir. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Dios condena a alguien, es justo. Se acabaron todas las oportunidades, exhaustó todos sus recursos y fue rechazada. Cuando Él finalmente da su fallo, su decisión, es verdadero y es justo. Entonces, escriben los papeles. La persona religiosa y orgullosa que no se arrepiente de sus propios pecados y sigue condenando a otros, corre el peligro de incurrir la ira de Dios. Como creyentes debemos tomar tiempo con Dios en oración y permitir que su Espíritu Santo brille su luz en nuestros corazones y nos limpie toda maldad. Señor, sácame la viga. Tengo un barrote, tengo un árbol entero en el ojo. Sácamelo, Señor. Sácamelo, límpiame, lávame, purifícame. Y dame amor por las almas. Dame amor por los impíos, los que viven en pecado y no te conocen, para que ellos también vengan al arrepentimiento. Salmo 139, fíjense lo que dice, versos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Introspección. La autoexaminación. Cuando nos examinamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Sí, Señor, examíname. Tal vez hay actitudes equivocadas, tal vez he sido falto de misericordia. Señor, perdóname, ayúdame. ¿Ves? Y cuando nos humillamos delante de Dios, Él trata con nosotros. Y el proceso de la santificación es cuando Dios está trabajando con nosotros, cambiándonos, ¿verdad? Y este proceso va a seguir hasta que muramos. Mientras estemos en esta carne, siempre va a haber algo que Dios necesita tratar con nosotros. Pero si lo hacemos con humildad, si caminamos con Él, lo hace. A veces duele mucho, ¿verdad? A veces duele mucho cuando Dios saca el orgullo, saca la arrogancia, saca malos hábitos, tantas cosas. A veces duele.
pero Dios sabe cómo hacerlo. Y tenemos que rendirnos a ese proceso, el proceso de Dios. Y lo que vamos a notar es que cuando le permitimos a Dios hacer eso, nos volvemos más misericordiosos. ¿Verdad? Cuando uno es joven sabe todo. Tiene una teoría y solución para todo. Pero al crecer en el camino de Dios nos damos cuenta cuán faltos somos y qué poco sabemos. Entonces, entre más crecemos en el Señor, más dependemos de Él y le pedimos a Él que nos use en su misericordia, ¿verdad? Pero en relación con Él. Y Él nos usa, hermanos, Él nos usa. De repente nos usa para traer a otros al Señor, para orar por otros, para impactar sus vidas. Pero todo es para gloria de Dios, porque Él es el que lo hace. Él es el que nos usa. Miren, Dios puede hacer lo que Él quiera. Si Él quisiera, ¡boom!, se convertía a todo el mundo. Él podría predicar la palabra, pero nos escogió usarnos a nosotros. Entonces, tenemos que ser unos vasos útiles, humildes, delante de Dios, para que Él pueda usarnos. Es como un instrumento, ¿verdad? ¿Qué tal si me siento a tocar el piano y el piano empieza a pelear conmigo, ¿verdad? O se mueven las teclas cuando trato de aplastarlas y no puedo tocar. Entonces, cuando se sienta un instrumento, el instrumento está en total sujeción a uno. Y entonces ya lo puedo tocar. Y así somos nosotros somos instrumentos vivos. Nosotros sí podemos movernos, resistir a Dios. Podemos escondernos, tratar de escondernos. Pero cuando nos sujetamos a Dios y estamos quietos delante de Él y confiamos, ponemos nuestra confianza en Él, entonces Él ya puede sentarse y puede usarnos, para tocar su hermosa melodía de misericordia, su hermosa melodía de consuelo, ¿verdad? Él nos ama, acuérdense, Él nos ama. Dios nos ama y no comprendemos ese amor, pero Él nos ama. Y si le permitimos, Él nos usa, ¿verdad? Y podemos alcanzar entonces a otras personas. Podemos ayudarlos, decirles, Dios te puede hacer libre del pecado en que estás. Pero reconócelo, arrepiéntete, vuélvete a Él. Y es su bondad la que nos vuelve al arrepentimiento. Acuérdate de eso, Dios te ama. Te ama tanto que dejó su trono, dejó su gloria junto con el Padre y tomó forma de humano y murió una muerte en la cruz. Una muerte cruel. Llevó allí todos nuestros pecados y después fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y venció a la muerte, venció al pecado. Y ahora todo aquel que pone su confianza en Él, en Jesús, tiene vida eterna. Te invito. Vamos a seguir. Y luego dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, escriban sus papeles. El creyente que persevera haciendo el bien es aquel que se humilla a Dios y practica el amor hacia otros, no buscando condenar a nadie. Eso es lo que significa aquí hacer el bien. Estos son los que buscan honra, gloria y inmortalidad. Miren, va a llegar el día, hermanos. Y no podemos imaginarnos la gloria que Dios pondrá sobre nosotros. Pero un día nos va a vestir de honra, gloria e inmortalidad. Vamos a ir para siempre con Él. Y, ¿cómo se le diría? La recompensa de Dios, el regalo que Dios tiene para nosotros, los que caminamos fiel con Él, es algo que no podemos imaginarnos. Pero dice que delante de todos nos va a coronar con honra, gloria e inmortalidad, ¿verdad? Toda la gloria, toda la fama,
Todas las riquezas que los hombres y las mujeres buscan aquí en la tierra y que va a perecer, un día Dios nos los va a dar en la eternidad y va a durar para siempre. Vamos a ser famosos por la eternidad. A lo mejor hasta esto es especulación, pero a lo mejor va a estar nuestra imagen puesta allí y con todo lo que hicimos para el Señor. Vamos a ser famosos. Nos va a vestir con vestiduras gloriosas que no podemos imaginarnos, ¿verdad? Porque le fuimos fieles a Dios. Entonces, buscar esas cosas en esta tierra es vanidad, porque todo se va a acabar. La honra y la gloria que te dé el hombre, no importa qué sea, ¿verdad? Hay grandes atletas que han jugado y han sobresalido en sus deportes y tal vez sus casas están llenas de trofeos. ¿Sabes qué? Puede haber un temblor, se puede caer la casa y se acabó. ¿Cuántos se acuerdan de quién fue el jugador más valioso hace 30, 35 años? Solamente los más fanáticos o los que leen los libros, pero ¿quién se acuerda? Las nuevas generaciones no saben nada. ¿Quién se acuerda? A mí me gusta el béisbol. ¿Quién fue el jugador más valioso en 1950? Pregúntale a un joven. Es más, ni sabía que existía. Es vano, es vanidad. Todo en esta tierra pasa. Se acaba. Pero los que creemos en el Señor, la recompensa que Él tiene para nosotros va a durar por toda la eternidad. Todo mundo va a saber. Todo el cielo, todos los ángeles van a saber quién eres tú. Van a saber quién es Eliel Aguilera. En este mundo nadie sabe más los que están en mi círculo, ¿verdad? Mi trabajo, el ministerio, mis amigos. Pero fuera de ahí, pregúntale al presidente quién soy yo, mi nombre. No, tengo cosas mejores que hacer, ¿verdad? Nadie me conoce. Pero un día en el cielo, si eres fiel, tu nombre va a ser conocido por nadie. Si mencionan si mencionan tu nombre en el cielo y tú eres creyente, ¿saben? Oh, sí, sí sé quién es, ¿verdad? Somos famosos en la eternidad, donde cuenta. Aquí en la tierra a lo mejor nadie nos conoce, pero créeme que en el cielo Dios te conoce. Los santos ángeles te conocen. Los espíritus de los hombres redimidos, los que ya están allá, te conocen. Y están, ¿cómo se dice? Echándote porras para que perseveres, para que sigas adelante, para que un día también goces de la recompensa que Dios tiene para los creyentes. Es muy hermoso. Pero los creyentes contenciosos y desobedientes son aquellos que no se humillan a Dios y en vez de corregirse a sí mismos, se la pasan condenando a otros. A estos les espera tribulación y angustia eterna. Y esto se aplica a los creyentes judíos y gentiles por igual. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. A Él no le importa si tú eres un judío o eres un gentil. A Dios no le importa si eres rico o si eres pobre. A Dios no le interesa si tienes mucha educación o no tienes nada de educación. A Dios no le interesa si tienes casa o si vives en una choza pequeña, eres muy pobre, no le importa. Si tú obedeces tu palabra, tienes tu recompensa. Pero si tú desobedeces su palabra, también tiene su recompensa. Los judíos religiosos se autojustificaban diciendo que eran hijos de Abraham y por lo tanto eran salvos automáticamente. Ahí es donde salía ese orgullo. ¿Sabes que yo ya la tengo hecha? Yo soy hijo de Abraham. Yo no ando haciendo las cosas que hacen estos. Diezmo y hago todo. El orgullo espiritual. Se autojustifican, no sabiendo que sus corazones están lejos de Dios. Porque están confiando no en Dios, sino están confiando en sus propios hechos. El orgullo espiritual. Tal vez el creyente gentil diga que es miembro de cierta denominación y por lo tanto es salvo por ese simple hecho. Hey, ¿sabes que yo voy a esta iglesia? ¿Qué traes? El pastor es el más famoso. ¿Y qué traes? Tenemos millones, ¿verdad? Hasta tenemos un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Se me van las palabras. A un Starbucks, allá dentro de la iglesia, donde puede ir a tomar un cafecito y escuchar el sermón.
¿Qué me estás diciendo a mí? Yo soy miembro de esa iglesia. Yo no necesito nada, no necesito ir de ti que estoy mal. Yo soy salvo. El orgullo espiritual. La palabra de Dios se aplica uniformemente a todos. Si tú tienes una relación con Dios, si eres misericordioso, si estás a cuentas con Él, no importa qué seas, judío o no seas judío, pobre, rico, tienes tu recompensa. Pero si eres orgulloso, ¿verdad? Eres una persona que piensas que porque tienes esto, lo otro, haces lo otro, eso es lo que te va a salvar, estás equivocado. Porque eso es lo que endurece nuestros corazones y nos causa condenar a otros que no hacen lo que estamos haciendo. Si tú vas a una iglesia donde dicen que ellos son la verdadera iglesia, córrele, huye de ahí. Córrele. Ese es orgullo espiritual. Dios tiene a sus hijos en todo el mundo, en diferentes denominaciones, diferentes lugares. Y cuando alguien dice, sabes que yo soy el que tengo la verdad, cuidado, córrele, húyele. Córrele. Porque tarde que temprano, ese orgullo espiritual va a producir fruto que va a destruir a las personas en la misma iglesia, ¿no? Debemos ser humildes. Somos una iglesia que seguimos al Señor con todo nuestro corazón. Creemos en su palabra y dependemos en Él de nuestra salvación, ¿verdad? Una actitud humilde, una actitud dependiente de Dios, que depende de Dios. Te vas a dar cuenta cuando si tú vas a una iglesia donde hay mucho orgullo espiritual o autojustificación, te vas a dar cuenta que existe mucho, hablan de las personas, de otras personas despectivamente. Condenan a otras iglesias, otras personas, porque son como los fariseos, se autojustifican. Diciendo, Dios, te doy gracias que no soy como estos. Y mientras tanto su corazón está lleno de tinieblas, porque el orgullo espiritual lo ha cegado a esa realidad. Mucho cuidado con eso. A Dios no le complace eso. Dios odia el orgullo y los ojos altivos. Pero dice la palabra de Dios que Él da mayor gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Acuérdate de eso. Entonces Pablo le está dando duro aquí a los creyentes orgullosos, autojustificados, que condenan a otros mientras ellos mismos tienen pecados en sus vidas que no han resuelto con Dios. Es más, a lo mejor hasta hacen lo mismo. Ha habido casos donde un predicador está condenando cierto pecado y ¿qué creen? Al tiempo se descubre que estaban haciendo lo mismo. A eso les está hablando Pablo. Dice, no seas orgulloso, no andes condenando, no tienes derecho a condenar. Ponte en bien con Dios, saca la viga que está en tu ojo y entonces Dios te va a usar para que puedas ayudar a los otros a sacar la paja de sus propios ojos, venir a los pies de Jesús. Sí, el pecado es serio. Sí, Dios juzga a los impíos. Pero Dios también te quiere usar a ti para que los rescates de su impiedad. Para que Dios les abra los ojos y quite las vendas y brille la luz de su evangelio para que ellos también puedan entrar al reino. Son príncipes y princesas cautivas por el enemigo, que Dios te quiere usar a ti para que los libertes, sean liberados. Versos 2 y 3 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Escriben sus papeles. Toda persona que desobedezca los mandamientos de Dios, sea judío o gentil, será juzgado por Dios. Los judíos creyentes, desobedientes, no hay nada que escribir, serán juzgados por su conocimiento de la ley. Lo que tú sepas, Dios te va a juzgar. Pero el punto es este: Dios quiere que obedezcas su palabra.
Ese es el punto. 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, escriben sus papeles. Los gentiles creyentes, aunque no hayan aprendido mucho sobre la ley, son obedientes cuando obedecen la voz del Espíritu Santo que habla sus conciencias. Y esto se aplica más en los tiempos de Pablo, porque miren, en los tiempos de Pablo todavía no existía el Nuevo Testamento. ¿Saben eso? La Biblia de los creyentes era el Antiguo Testamento. Me parece que no se compiló toda la Biblia hasta como el segundo siglo después de Cristo. Entonces, ¿qué Biblia usaban? Pues el Antiguo Testamento. Y como en ese tiempo la iglesia era muy joven, entonces, y acuérdense que Pablo no había visitado a los romanos, no tenían instrucción apostólica de los hermanos judíos. Pero, dice, aún así, los gentiles creyentes, aunque no hayan aprendido mucho sobre la ley, aunque no, a lo mejor todavía no tenían enseñanza, son obedientes cuando obedecen la voz del Espíritu Santo que habla a sus corazones. Por eso es que Pablo deseaba visitar a la iglesia en Roma para instruirlos más sobre el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo que habita en ellos les hablaba y eran obedientes. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Amén. Y lo mismo, aunque un judío supiera mucho sobre la ley y era orgulloso y soberbio, va a ser juzgado. O a lo mejor si era un judío que no sabía mucho, pero un judío compasivo y humilde ante Dios, va a ser recompensado. Lo mismo un gentil. A lo mejor no sabía mucho de la ley, pero era obediente a Dios. Pero a lo mejor había gentiles que también eran orgullosos, religiosamente hablando, también tienen su pago. Todo depende si tú endureces tu corazón a Dios o si ablandas tu corazón hacia Dios. El término más importante aquí es la humildad espiritual. El hecho de que sabemos, percibimos que estamos en gran necesidad de Dios y que solos no podemos llegar, no podemos caminar. El alma orgullosa, espiritualmente hablando, dice: no, yo solamente tengo que hacer esto, hacer lo otro y ir aquí a hacer allá. Yo estoy bien. Es más, tú no estás bien, yo estoy bien. Eso es el alma orgullosa que no depende de Dios. Depende de todo lo demás, menos de Dios. Por eso Dios les va a decir: nunca los conocí, nunca, no se ponían en oración conmigo, nunca me buscaban, nunca se humillaban delante de mí para conocerme. Apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Qué palabras tan más tristes. Yo tiemblo pensar que algún día Dios me pueda decir eso a mí. Digo: no, Señor, yo quiero oír las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ok, vamos a ver. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? El Evangelio. El Evangelio de Jesús, de Dios. Escriban sus papeles. El punto de este pasaje no es que hay un camino de salvación para los judíos y otro para los gentiles. Cuidado, hay predicadores muy famosos, denominaciones grandes, que andan diciendo eso: ¿sabes qué? Los judíos no necesitan a Jesús, ellos ya tienen su propio camino. Mentiras. Entonces, ¿por qué Pablo iba primero a las sinagogas a predicarles de Jesús? ¿Por qué arriesgaba su vida a predicarles de Jesús si no lo necesitaban? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué fue crucificado en Jerusalén, en Israel? ¿Por qué dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree? ¿Para quién? Para el judío primero y también el gentil. No.
En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuídense. Cuidado con esas mentiras. No hay otro camino al cielo. Pablo afirma que Dios juzgará a judíos y gentiles por Jesucristo, ¿de acuerdo a qué? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, el punto aquí es que Dios juzgará a todo creyente, sea gentil o judío, que escoja obedecer el Evangelio demostrando humildad y misericordia, o que escoja desobedecerlo y condenando a otros. Así nos va a juzgar el Señor. Debemos entender que las personas impías serán juzgadas y condenadas por Dios y no nosotros. Nuestro trabajo no es andar condenando a nadie, mandándolos al infierno. No, nuestro trabajo es hablar la palabra, orar por ellos. Nuestro trabajo es de hablarles a las personas del amor de Dios y orar por los que estén atados al pecado. Debemos hablarles de que necesitan arrepentirse y volverse a Dios en un espíritu de amor y no de juicio o condenación. Tenemos que guardar sus corazones, ¿verdad? Sí, fíjense cómo Dios dice, sí, es terrible el pecado. Y yo he entregado a muchos a sus pecados porque me rechazaron, pero no es tu trabajo condenarlos. Es tu trabajo hablarles de mí, es tu trabajo orar por ellos y pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Porque todos fallamos. Dios mío, todos fallamos. Todos tenemos flaquezas, debilidades, defectos de carácter. Y entre más me conozco a mí mismo, más entiendo de que estoy cada vez más desesperadamente en necesidad de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Conclusión. El orgullo espiritual ignora sus propios pecados y condena a otros. Mas el verdadero amor de Dios reconoce sus propios pecados y se humilla a Dios. El verdadero amor busca dirigir a los cautivos del pecado hacia el perdón que ofrece Dios por medio de Jesús nuestro Mesías. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Señor, te pido que pongas en nosotros un espíritu de humildad y de misericordia y que nos concedas siempre estar en una relación muy íntima contigo, mi Dios. Y que nos des misericordia y compasión por los perdidos y nos des sabiduría y poder para poder hablarles, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Por su pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.